Buenos días, mi grupo y yo les hablaremos sobre los postulados de Bradford Hill. Estos pues son un conjunto de criterios fundamentales establecidos por el epidemiólogo británico Sir Austin Bradford Hill en 1965 para evaluar la causalidad en los estudios epidemiológicos. Estos postulados van a proporcionar una guía invaluable para los investigadores en la identificación y la evaluación de relaciones causales entre variables en la salud pública y la medicina. A lo largo de las décadas, estos criterios han sido ampliamente utilizados y reconocidos como una herramienta esencial para determinar si una asociación observada entre un factor de interés y un resultado específico puede considerarse causal o simplemente fortuita. Entonces ahora yo les hablaré sobre el postulado de la fuerza de asociación. Este es uno de los criterios establecidos por Bradford Hill. Este postulado se refiere a la relación entre la exposición a un factor de interés y la ocurrencia de un resultado específico. En otras palabras, indica que cuanto mayor sea la fuerza de la asociación entre la exposición y el resultado, es más probable que exista una relación causal entre ellos. Un ejemplo para entenderlo mejor es la relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Sabemos que numerosos estudios epidemiológicos han demostrado una asociación fuerte y consistente entre fumar tabaco y el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Por ejemplo, si nosotros observamos a dos grupos de personas, uno de fumadores habituales y otro de no fumadores, es probable que veamos una incidencia mucho mayor de cáncer de pulmón en el grupo de los fumadores. El criterio de secuencia temporal correcta del modelo de Bradford Hill es un principio fundamental utilizado para evaluar la causalidad entre una exposición y un resultado en epidemiología. Este criterio se basa en la idea de que para establecer una relación causal entre una exposición y un resultado, la exposición debe proceder temporalmente al resultado de interés de manera consistente. En otras palabras, se espera que la exposición ocurra antes del desarrollo del resultado en cuestión de forma lógica y coherente. Esto implica que la exposición debe haber ocurrido antes de que se manifieste el resultado, lo que sugiere una posible relación de causa y efecto entre ambos. Al aplicar este criterio, los investigadores buscan demostrar que la exposición procede al resultado en diferentes estudios, poblaciones y contextos, lo que refuerza la validez de la relación causal propuesta. La presencia de una secuencia temporal coherente y consistente entre la exposición y el resultado aumenta la fuerza de la evidencia de causalidad según el modelo de Bradford Hill. Un ejemplo de esto es que se puede ver en la relación entre la ingesta de alcohol y el desarrollo de enfermedad hepática. En este caso se busca establecer si la exposición a largo plazo al consumo de alcohol está asociada con un mayor riesgo de enfermedad hepática. Para aplicar el criterio de secuencia temporal correcta, se deben realizar estudios longitudinales que sigan a una población durante un periodo de tiempo y registrar tanto la cantidad de alcohol consumida como el desarrollo de enfermedad hepática. Si se encuentra consistentemente que aquellas personas que consumen grandes cantidades de alcohol durante un periodo prolongado tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad hepática en comparación con aquellos que no consumen o consumen en cantidades moderadas, se fortalece la evidencia de una posible relación causal entre la ingesta de alcohol y la enfermedad hepática, siempre y cuando se cumpla la secuencia temporal correcta donde la exposición precede al resultado de interés. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del tercer postulado, el cual nos va a decir o nos va a afirmar que cuanto mayor sea la exposición de un determinado factor, mayor va a ser la frecuencia de aparición de una manifestación o un desenlace como tal. Sin embargo, hay que tener en cuenta la posible existencia de unos umbrales de dosis para que este sea efectivo y de una saturación para que se genere lo que vendría siendo el efecto. Este se puede caracterizar de forma lineal, curvilínea o forma de U, que para poderlos entender vamos a irnos a lo que vendría siendo la práctica, a los ejemplos cotidianos para poderlos entender. Principalmente en el lineal está el caso de las personas que consumen mucho tabaco o tienen el hábito de lo que vendría siendo el fumar. Como sabemos, van a estar expuestos a distintos componentes que diversos estudios afirman que van a ser más de 70.000 sustancias químicas, las cuales más de 70 van a producir unos efectos negativos a nuestro organismo, es decir, que van a ser tóxicos. Dentro de esto destacamos a lo que vendría siendo la nicotina, esa sustancia química que va a ser adictiva y que va a producir distintos daños en nuestro organismo, principalmente en la parte cerebral, en el cual el 90% de los casos podría conllevar a lo que vendría siendo el cáncer de pulmón.
o incluso la exposición prolongada a todas estas sustancias tóxicas de nuestro organismo puede causar daño genético en las células pulmonares, lo cual nos puede conllevar el desarrollo como tal de tumores cancerosos en el paciente. Dentro de los ejemplos de una dosis de respuesta curvilínea tenemos a la osteoporosis, que sabemos que va a ser esa enfermedad esquelética que se va a producir por un desajuste entre la formación y destrucción del hueso, haciendo que estos se vuelvan más porosos y más frágiles. Es decir, que en este caso va a haber una relación entre la densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas. ¿Qué va a pasar? Que si disminuye como tal el DMO, es decir, la densidad mineral ósea, la persona o nuestro individuo como tal va a tener un riesgo de fracturas aumentado de forma exponencial. Y por último manejamos la relación entre distintos factores. Dentro de estos podemos destacar el peso, la mortalidad, la presión arterial, que se puede representarse en forma de U o en forma de J, debido a que estos factores van a tener una compleja interacción. Un ejemplo es en el caso de la presión arterial alta, puede estar relacionado a un mayor riesgo de una mortalidad. En el caso del peso, las personas que tienen un peso disminuido, es decir, que están en un estado de desnutrición o por el contrario en sobrepeso o obesidad, también pueden estar relacionados con un mayor de riesgo de mortalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que como va a ser una compleja relación, esta puede estar influenciada por distintas variedades de factores, ya sea como la genética, el estilo de vida, la salud, cardiovasculares u otros efectos de riesgo, las cuales se deben tener en cuenta para establecer esta relación entre distintos factores. Siguiendo entonces ahora con el siguiente criterio, tenemos el criterio de consistencia. ¿De qué nos habla este? Básicamente, este se refiere entonces a la idea de que si múltiples estudios realizados con diferentes diseños y en diferentes poblaciones muestran entonces así resultados consistentes que apuntan hacia la misma dirección. Entonces, ¿qué va a ser así? Va a ser pues más probable que la asociación causal propuesta sea real. Esta consistencia entonces es especialmente convincente cuando proviene de estudios con diseños epidemiológicos totalmente diferentes. ¿Por qué? Básicamente es porque reduce así entonces la posibilidad de que los resultados sean simplemente debido a limitaciones específicas, ¿cierto? De un solo diseño de estudio en este caso. Básicamente, la consistencia entre diferentes estudios fortalece la evidencia de una asociación causal. Para respaldar lo que acabo de mencionar anteriormente, puedo utilizar dos ejemplos, ¿cierto? Tenemos entonces el tabaquismo y la relación del cáncer de pulmón, ¿cierto? Ya han habido diferentes estudios, ya nos hemos dado cuenta nosotros la relación que existe entre el tabaquismo y la aparición de un cáncer de pulmón. Y es que a lo largo de las décadas, múltiples estudios epidemiológicos ya han demostrado esto, ¿cierto? Y estos estudios han utilizado diferentes diseños, ¿cierto? Que incluyen, ejemplo, estudios de cohorte, estudios caso control y análisis de tendencias temporales, todos mostrando entonces que resultados consistentes que apuntan hacia una misma dirección, hacia una asociación causal. También tenemos un ejemplo, el consumo de alcohol y riesgo de accidentes de tráfico. Eso hasta en las noticias Caracol, noticias sale en todos lados. Es que numerosos estudios han demostrado de manera consistente que el consumo de alcohol está asociado con un aumento del riesgo de estar involucrado en accidentes de tráfico. Estos estudios han sido realizados en diferentes países, no importa si está en la China o en Colombia. Al fin y al cabo, siempre una persona alcoholizada, si está conduciendo, lo más probable es que exista un accidente de tráfico. Entonces, estos estudios han sido realizados en diferentes países, como mencioné, con diferentes poblaciones y utilizando diversos diseños, ¿cierto? Y aún así, se llega siempre a la misma, por así decirlo, a la misma asociación, al mismo punto, que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de accidentes de tráfico. Bueno, yo les voy a hablar de lo que sería la coherencia y la plausibilidad biológica. Se va a hablar de coherencia cuando la asociación no va a contradecir lo que ya se sabe sobre la enfermedad y esta va a ser consistente con los hechos ya contrastados. Por ejemplo, la asociación causal entre el tabaco y el cáncer de pulmón es coherente con el hecho de que
Siendo mayor porcentaje de fumadores en varones que en mujeres, la incidencia del cáncer de pulmón también sea mayor en los varones que en las mujeres. Por su parte, se habla de plausibilidad biológica cuando la asociación observada puede ser explicada por un mecanismo etiopatogénico ya conocido. Por ejemplo, la asociación entre el tabaco y el cáncer de pulmón puede ser explicada por el efecto mutágeno de varios componentes del tabaco. Tanto la coherencia como la plausibilidad biológica van a estar limitadas por el conocimiento de en un momento dado, tanto de los mecanismos de acción del agente causal como de la patogenia de la enfermedad. Cuando se habla de especificidad, se hace referencia a esta situación en la cual un factor de riesgo específico va a estar asociado, pero de manera exclusiva, con una enfermedad particular y pues no con otras condiciones. Es decir, lo que en sí sugiere este criterio es que la presencia de un factor de riesgo solamente va a conducir a el desarrollo de una enfermedad específica y no a múltiples resultados. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos mencionar que tanto lo que es la multicausalidad como la multiefectividad van a hacer que este criterio sea muy poco relevante en la actualidad. Ahora bien, un ejemplo que es muy claro en este criterio sería la relación que existe entre la infección del Zika y el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Pues porque los individuos que están infectados por el virus del Zika pueden desencadenar respuestas autoinmunes que van a afectar a los nervios periféricos, lo cual pues va a llevar a que se desarrolle este síndrome de Guillain-Barré sin que se encuentren asociaciones similares pues con otras enfermedades neurológicas. Bueno, ahora yo les voy a estar hablando sobre lo que sería la analogía. La analogía va a ser un tipo de razonamiento que se basa en la similitud entre dos situaciones o pues dos relaciones. En este caso pues se va a comparar la relación entre la causa y el efecto conocidos con una similar que se va a estar evaluando. Un ejemplo de esta pues sería que imaginemos que sabemos que el consumo del alcohol durante el embarazo pues va a causar malformaciones congénitas en el bebé. Si luego encontramos una sustancia que es parecida al alcohol, tiene propiedades parecidas al alcohol y vemos que se va a relacionar con estas malformaciones congénitas, lo que podemos inferir es que esta nueva sustancia probablemente tenga un efecto similar al alcohol. Es decir, que la analogía nos va a ayudar a prever posibles consecuencias basándonos en similitudes que hay entre otras investigaciones o otras situaciones. Bueno, ahora les voy a estar hablando sobre lo que sería la evidencia experimental. La evidencia experimental se refiere a la observación de que al eliminar o al suprimir la causa potencial de un efecto, este efecto pues básicamente debería disminuir o desaparecer. Es una forma de probar si existe una relación causal entre la causa y el efecto. Un ejemplo de este podría ser de que imaginemos que se sospecha de que un determinado pesticida está causando la muerte de muchas abejas en cierta zona. Para probar esta hipótesis se decide dejar de usar este pesticida en esta área en específico. Entonces, al suspender el uso de este pesticida, la población de estas abejas se va a recuperar y van a disminuir las muertes de estas mismas. Por lo tanto, esto sería una evidencia experimental de que el usar este pesticida causa un efecto negativo en las abejas.